que es la litiasis vesicular, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar. Primero que nada es importante saber cuáles son los tipos de litos que se pueden formar en la vesícula y en la vía biliar en general. Tenemos los cálculos de colesterol, los de pigmento y por supuesto cálculos mixtos, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada, ¿cómo se forma cada uno? Tengo aquí unas imágenes para mostrarles cómo es que se forma cada uno. Primero les voy a hablar de los de pigmento, posteriormente de los de colesterol. Y claro, mencionarles que cada uno tiene sus diferentes factores de riesgo, que se los mencionaré después de hablarles cómo es que se forma cada uno para que me entiendan mejor. Vamos a pasar a las imágenes. Con esta imagen les voy a explicar cómo es que se forman primero los cálculos de pigmento. Estos principalmente se van a formar en personas con anemias hemolíticas o con procesos de hemólisis, por supuesto. O por ejemplo, sabemos que la duración de un eritrocito promedio son de 120 días. Personas que tienen una duración menor, como el caso de las anemias hemolíticas, como les mencioné, pues tienen un catabolismo acelerado de estos eritrocitos, lo que da origen a una destrucción. ¿Y qué va a pasar cuando se destruye el eritrocito? Bueno, se los voy a mostrar en esta imagen para que me entiendan de dónde viene la bilirrubina más que nada. Aquí podemos observar este cuadrito que dice macrófagos del vaso y médula ósea. Esto es principalmente porque se me cortó la imagen, pero ¿por qué dice esto? Porque en el vaso es el órgano principal donde se, digamos, destruyen los eritrocitos. ¿Y qué pasa al destruirse un eritrocito? Bueno, como verán, aquí tenemos un eritrocito, ¿no? Vamos a suponer que este es el eritrocito. ¿Y qué pasa con el eritrocito? Una vez que pasa por el vaso, el órgano, no el vaso sanguíneo, por los macrófagos que se encuentran ahí se va a destruir, ¿no? Esto después de que pasan sus 120 días habituales de vida, ¿no? Digamos, al destruirse esto, pues los componentes de la membrana se pueden reciclar. Pero ¿qué hay en el eritrocito? Está la hemoglobina. ¿Y qué pasa con la hemoglobina? Bueno, la hemoglobina, como su nombre lo dice, contiene un grupo M, ¿sí? El cual podemos observar aquí, ¿no? Aquí se menciona el grupo M. ¿Y qué va a pasar con ese grupo M? Bueno, lo que pasa es que ese grupo M existe una enzima llamada hemoxigenasa. Aquí la voy a poner como HO, ¿de acuerdo? La hemoxigenasa. ¿Y qué pasa con esa enzima? Esa enzima va a dar origen a la formación de otro compuesto llamado biliverdina. ¿De acuerdo? Biliverdina. ¿Y qué pasa posteriormente con ese compuesto? Bueno, tenemos que llegar a la formación de bilirrubina, entonces por supuesto que no se queda ahí. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa, muy sencillo, esta biliverdina, por medio de otra enzima llamada biliverdina reductasa, forma lo que es ahora sí la bilirrubina. Y por supuesto, mientras mayor es la concentración de bilirrubina, mayor va a ser el riesgo de la formación de un lito de pigmento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces como les mencioné, primero se produce esta hemólisis en lo que es el vaso. Posteriormente, al hemolizarse esto, se reciclan los componentes de la pared y la hemoglobina. De ahí sale el grupo M, el cual pasa primero a formar la biliverdina y posteriormente, como aquí vemos, la bilirrubina. ¿Qué pasa? Bueno, esta bilirrubina primero va a estar circulando en sangre, pero en sangre se va a unir a la albúmina, es decir, no viaja libre a la albúmina. Esta albúmina de lo que está encargada principalmente es de
al la bilirrubina estar unida a esta albúmina, no va a ser capaz de pasar a los tejidos, ¿de acuerdo? Porque esta albúmina lo que va a hacer es llevarla hacia el hígado. Una vez que llega al hígado, la bilirrubina es liberada y por medio de una enzima llamada glucuroniotransferasa se conjuga con ácido glucurónico. Importantísima esta enzima, ¿de acuerdo? Una vez conjugada con esta enzima, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la bilirrubina se vuelve hidrosoluble. ¿Qué es lo que quiere decir? Que pues va a pasar a toda la vía biliar, como aquí podemos observar, va a pasar a toda la vía biliar sin ser aquí en este momento reabsorbida, ¿no? Para excretarse, y hay que recordar que la bilirrubina va a ser en parte la responsable de dar el color café a las heces, ¿de acuerdo? Bueno, pues así es como pasa esto. Entonces, cuando tenemos un exceso de catabolismo de los eritrocitos, pues vamos a tener lógicamente un aumento de la bilirrubina. Y este aumento de la bilirrubina, pues obviamente mientras mayor concentración se vuelve más denso y da origen a lo que sería el lito de pigmento, formado principalmente por bilirrubina. Ahora antes de pasar a imágenes y cuadro clínico y todo esto, me gustaría mostrarles primero lo que es, cómo es que se forman los cálculos de colesterol. Y todo eso lo puedo resumir en esta imagen, que es el triángulo de Admiral Small. Este triángulo nos permite ver qué factores de riesgo hay para la formación de un lito de colesterol, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que la zona de seguridad la pondré aquí en color verde para que lo relacionemos. En la zona de seguridad es esta, digamos. ¿Por qué les digo zona de seguridad? Bueno, porque aquí, hasta aquí, hay bajo riesgo de que se desarrolle una litiasis de origen del colesterol, ¿no? ¿Y dónde va a ser una zona de mayor peligro? Bueno, una zona de mayor peligro va a ser acá, ¿no? Digamos. Bueno, ahora pasarles a explicar cómo es esto. Bueno, podemos ver que mientras más sea la concentración de sales biliares, más nos estamos acercando a esta zona de seguridad, ¿sí? Menor riesgo de que se desarrolle una litiasis por colesterol. De igual manera, mientras mayor, sean los moles de lecitina, como ven, acercándonos de nuevo a la zona de seguridad, menor el riesgo de que se desarrolle una litiasis por colesterol. Pero los moles de colesterol son directamente proporcionales al riesgo de desarrollar una litiasis por colesterol. Como vemos, mientras más aumenta el colesterol, mayor es el riesgo de que se desarrolle una litiasis, ¿no? Entonces, resumiendo, los factores de riesgo para que se desarrolle una litiasis por colesterol va a estar la disminución de lecitina, la disminución de sales biliares y el aumento, lógicamente, de colesterol, ¿no? Como sabemos, pues estamos hablando de litos de colesterol. ¿Sí? Entonces, aquí se resumen los factores de riesgo para que se formen. Y bueno, como tal, factores de riesgo, ¿cuáles hay? Probablemente ya han oído de la regla de las 4 Fs, que se refiere a female en inglés, o sea, mujeres, ¿de acuerdo? 40, mayores de 40 años. Fat, o sea, obesas, mujeres obesas. Y en edad fértil. ¿De acuerdo? Aquí están esos factores de riesgo que favorecen también de igual manera la formación de una litiasis, más que nada por colesterol. Ahora sí,
pasando a lo que son estudios de imagen y todo esto, bueno, primero mencionarles que una placa simple de abdomen no va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque solo se van a poder observar litos que contengan calcio, ¿sí? Y los litos que contienen calcio a nivel de la vesícula realmente son muy pocos. Entonces, si tratamos de usar una placa simple de abdomen para detectar una litiasis en vías biliares, realmente va a ser muy complicado. El estudio más bien estándar sería un ultrasonido, el cual aquí lo podemos ver y lo voy a tratar de describir de manera sencilla. Bueno, aquí podemos ver esta que sería la vesícula. Aquí se ven los bordes. Hay que tomar en cuenta la ecogenicidad de los bordes, que no sean hiperecogénicos, que no tengan edema, que no tengan líquido. Aquí en este caso pues no se ven, se puede ver la pared normal, ¿no? Se ve engrosada, entonces sabemos que no se trata de colecistitis. Pero también hay que tomar en cuenta que hay diferentes cambios que se pueden ver. Hay ocasiones que se puede ver una sombra totalmente en la que es la pared de la vesícula, ¿no? Un hallazgo consistente con una vesícula en porcelana, que es un caso en el que se calcifica aquí la pared, eh, que se relaciona con un aumento más o menos del 20% de cáncer de la vesícula. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que les iba a escribir aquí, podemos claramente observar lo que es un pues el hito, ¿no? Y se los voy a marcar aquí, ¿no? Creo que es bastante obvio. Ahí está el hito con la proyección de su sombra, perdón, sombra sónica posterior, ¿no? Un hallazgo consistente con un lito vesicular. Lito que proyecta una sombra sónica posterior, ¿no? Así es como se escribe este hallazgo. Y bueno, obviamente en el ultrasonido se mide la dimensión de la pared, la dimensión del hito. Y me gustaría aquí hacer una distinción, que es importante distinguir los litos de los posibles pólipos, ¿no? ¿Qué pasa? En ocasiones se pueden confundir, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a distinguir? Bueno, la persona que esté realizando el ultrasonido, es fácil en ese momento distinguirlos porque al mover a la persona, obviamente el lito que no está fijo, que no está adherido a la pared, se va a mover junto con el movimiento de la persona, mientras que un pólipo que estaría adherido a la pared, al mover a la persona realmente no se, no se observaría este movimiento, ¿no? Bueno, ese sería un hallazgo en el ultrasonido consistente con una litiasis vesicular. Y bueno, en procesos en los que sale el hito, que es cuando más síntomas va a producir, cuando se sale el hito de la vesícula a la vía biliar, hay que tomar en cuenta que pues obviamente esta ya no sería la imagen, ¿no? Se observaría lo que sería los conductos. Aquí nada más alcanzamos a observar lo que es la vesícula, pero en caso de que fuera en los conductos, ¿qué se observaría? Bueno, de igual manera se observarían los conductos, ¿no? Aquí dibujándolos yo. Conducto hepático derecho, aquí derecho, acá al izquierdo, el hepático común, ¿no? Y acá al unirse con el cístico, ¿no? Aquí se forma el colédoco. Este es el colédoco, que estoy dibujando en amarillo, ese colédoco. Bueno, ¿qué pasaría? Aquí por medio de ultrasonido sí se podría observar el hito, ¿no? Ahí a nivel de, no sé dónde esté la obstrucción. En este caso la voy a dibujar aquí en colédoco. Ahí se observaría la obstrucción, ¿no? Y hay ocasiones en las que es difícil observar el hito por transposición de otras estructuras, ¿no? Podemos tener aquí alguna parte del intestino o algo que nos impida observar esa obstrucción.
Bueno, en este caso que se encuentra en colédoco, ¿cómo vamos a saber que sí está obstruido cuando nos encontramos con un paciente sintomático, ¿no? Que nos sugiere el cuadro clínico? Bueno, una de las formas de comprobarlo es al medir el ancho del colédoco, el diámetro del colédoco, una longitud mayor de 8 milímetros, en presencia del cuadro sugestivo, nos va a estar dando el diagnóstico, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? Que hay una dilatación proximal a la obstrucción, ¿no? Una dilatación mayor a 8 milímetros nos habla de que está ese proceso obstructivo. Y bueno, ¿qué se va a observar en cuanto a laboratorio y todo esto? Aquí lo tengo, permítanme borrar esto. Y bueno, el cuadro clínico, ¿no? Obviamente se va a observar, bueno, antes de mencionarles el cuadro clínico, perdón, me gustaría mencionarles que los litos que están produciendo obstrucción se pueden clasificar de dos maneras. Voy a aprovechar aquí esta parte de la diapositiva para anotarlo, lo considero importante. Pueden ser una litiasis primaria o una litiasis secundaria, ¿no? Aquí lo voy a poner primaria o secundaria. Las diferencias, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, la secundaria va a ser el tipo de litiasis más común, mucho más que la primaria. ¿La primaria cuál es? La primaria es aquella litiasis que se desarrolla como tal en los conductos. O sea, esta tiene su origen en los conductos. O sea, no se formó inicialmente en la vesícula, sino que aquí es donde empezó la formación del lito, fue creciendo hasta crear el proceso obstructivo. En cambio, la secundaria tiene su origen en la vesícula biliar y se formó el lito, posteriormente viaja a los conductos y da origen a la obstrucción, ¿sí? Bueno, así es como se puede llegar a producir esta obstrucción, perdón. Bueno, ahora sí, el cuadro clínico. Bueno, el cuadro clínico en un paciente, más que nada con el cuadro de un paciente obstructivo, ¿qué va a tener? Va a tener, como podemos ver aquí, dolor en hipocondrio derecho. Y este dolor característicamente va a ser a la palpación profunda cuando se le pide al paciente que haga inspiraciones rápidas. Bueno, el paciente va a presentar dolor de tal manera que esta inspiración profunda agitada que está haciendo el paciente se va a detener por el dolor, ¿no? Tan intenso que llega a presentar el paciente. Y esto es algo que se llama un signo de Murphy positivo. También cuando mandamos a hacer el ultrasonido, el radiólogo o la persona que esté haciendo el ultrasonido nos puede reportar un signo radiológico de Murphy positivo, ¿no? También sugiriéndonos ahí el cuadro. Y en el ultrasonido, pues como ya les mostré anteriormente, se va a ver el hito, como les mencioné, con su sombra sónica posterior que se proyecta. ¿Qué va a tener el paciente? Bueno, voy a aprovechar la imagen del principio para comentarles y que me entiendan más este cuadro de que consta de ictericia, pruebas de función hepática que constan en fosfatasa alcalina y GGT aumentada, en ocasiones transaminasemia, hiperbilirrubinemia, expensas de directa, acolia, coluria y prurito. Pero para eso voy a usar este diagrama del principio, ¿no? Bueno, tenemos que ya una vez que llega en estos casos de obstrucción, digamos, vamos a plantear que aquí está la obstrucción, ¿no? Aquí en el colédoco. Digamos, antes de unirse con el conducto pancreático, ¿no? Digamos que aquí está el conducto pancreático. Si tenemos aquí la obstrucción, ¿qué va a estar pasando? Bueno, como les mencioné, la bilis que viaja, la bilirrubina, perdón, que viaja unida a la albúmina, llega acá, y se conjuga todo esto y va a viajar va a pasar a los conductos biliares, ¿no? Aquí va pasando por conductos biliares, por vesícula, todo esto llega y ¿qué pasa? Bueno, que se topa con la obstrucción. Entonces, ¿qué pasa? Pues no está pasando prácticamente nada de bilirrubina acá. Como ya les mencioné, la bilirrubina era la encargada de darle color a las heces.
Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es que le da el color? Bueno, llega la bilirrubina y hay bacterias intestinales, ¿no? Que la forman estercobilina, que es la que se la que se excreta, perdón, con las heces. Y esta le da el color a las mismas. Entonces, en este proceso obstructivo, pues lógicamente no está pasando la bilis a bilis, perdón, es la encargada de darle el color a las heces. No está pasando bilis eh, a las heces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si no pasa bilis a las heces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener acolia, como les mencioné de manera rápida en el cuadro clínico. Vamos a tener acolia. ¿Qué es esto? Vamos a observar unas heces descoloridas, digamos unas heces blancas, ¿no? Secundariamente, ¿qué va a pasar? ¿Por qué va a haber coluria? Bueno, fácil, ¿no? La coluria se va a presentar debido a que esta misma obstrucción, de nuevo la voy a dibujar aquí, ahora de color amarillo, esta misma obstrucción que pasa. Bueno, aquí la bilis ya está conjugada y como les comentaba, al conjugarse la bilirrubina, perdón, se vuelve hidrosoluble para poder ser excretada. Entonces, como se vuelve soluble, hidrosoluble, pero hay un proceso obstructivo que pasa, empieza a salir de nuevo a la circulación general, ¿no? Aquí tenemos el vaso sanguíneo, en este caso, y vemos cómo está pasando la bilis, la bilirrubina conjugada aquí al vaso sanguíneo. Entonces, al haber un aumento de eh, bilirrubina conjugada, ¿qué va a pasar? Que esta va a ir a dar a riñón, como podemos ver aquí, y va a ser excretada en orina, bilirrubina conjugada. Entonces, ¿esto aquí nos va a dar origen a coluria? Coluria, ¿ok? Bien, y obviamente va a haber eh, hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina conjugada. ¿Por qué? Pues como les dije, ya llegó aquí, ya se conjugó con ácido glucurónico, ¿sí? Entonces, como ya está conjugada, pues como su nombre lo dice, va a haber aumento de bilirrubina conjugada, ¿no? Entonces, en las pruebas de función hepática, pues ese aumento de bilirrubina conjugada acompañado de un aumento de fosfatasa alcalina y GGT, que en muchas ocasiones no la reportan, es la gamma glutamil transpeptidasa. Este es un patrón obstructivo, ¿de acuerdo? Hay que tomar en cuenta que hay que revisar que la fosfatasa alcalina sí se debe al origen obstructivo, ¿no? Ya que hay otras patologías que pueden producir un aumento de fosfatasa alcalina, como es la enfermedad del hueso, como es el embarazo, ¿no? Por la placenta, eh, diferentes factores que pueden producir un aumento de la fosfatasa alcalina. Entonces, algo que muchos autores señalan que sustituirá eso de la fosfatasa alcalina es la GGT, ¿no? Que es sugestiva de un patrón obstructivo, perdón. Y también se ve alterada con el consumo reciente de alcohol. ¿De acuerdo? Esto, inclusive puede haber una transaminasemia, nos sugiere el patrón obstructivo, ¿de acuerdo? El paciente obviamente va a tener ictericia por el depósito de esta bilirrubina en los tejidos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, obviamente, buscar la ictericia conjuntival, ¿no? Que es el primer sitio donde se manifiesta. Aquí la voy a ilustrar para que no se les olvide. Ictericia conjuntival, así se va a ver. Aquí pueden ver, ictericia conjuntival, ¿no? Bueno, eso es principalmente el prurito que les comenté. Se debe principalmente a el depósito de bilirrubina en la piel, el cual va a ser fagocitado por macrófagos, y esa reacción va a producir un proceso inflamatorio, un proceso ahí que da origen al
prurito, ¿no? Estas serían las manifestaciones principales en un paciente con un cuadro obstructivo. Gracias.